Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra transmisión de jóvenes. Eh, bueno, estoy muy contenta de poder compartir con ustedes otra vez, otro sábado, este tiempo. Eh, Te agradezco por tomarte este tiempo para sumarte a las reuniones. Espero seas muy bendecido y bueno, este tiempo siempre lo tomamos para alabar al Señor, así que eh, te invito a que podamos centrarnos en exaltar a Jesús, ¿sí? Eh, y que nos podamos despojar de todo lo que por ahí traemos de la semana, podamos adorar su nombre, ¿sí? Gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque podemos adorarte, Señor. Señor, reconocemos que sos el único digno, Señor, de adorar, Señor. Solamente vos sos digno, Señor, de que nos postremos ante tus pies, Señor. De que te demos nuestro corazón por completo, Señor. Toda nuestra vida, Señor. Te amamos, Jesús. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, abro mi corazón, abro mi corazón. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, abro mi corazón, abro mi corazón. Señor, dejamos de mirarnos y ponemos nuestra mirada por completo en vos, Señor. Te declaramos como el Rey de nuestras vidas, Señor. Señor, queremos que gobiernes nuestro corazón, Jesús. Que cada día podamos movernos bajo tu voluntad, Señor. Abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Abro mi corazón para que entre el Rey Jesús,
Hola amigos, ¿cómo están? Buenas noches, espero que estén disfrutando este tiempo y que tengan expectativas de lo que sigue. En esta noche quería compartirles una palabra que nace de un par de sueños que tuve. La verdad que fueron muy fuertes por lo que me generaron en lo físico, que me llevó a orar por esto y a buscar como el significado, ¿no? Porque, bueno, no solamente me afectó a mí, sino que afectó a Juli por cómo yo había quedado de esos sueños, ¿no? Y básicamente esos sueños tenían que ver con violencia. Yo en uno de los sueños es como que yo estaba caminando por la calle y percibí en todo momento como miedo, amenazas de violencia, ¿no? Se dio una situación ahí, pero lo que percibía, lo que predominaba del sueño era como personas violentas que buscaban hacer daño y temor en aquellos que obviamente iban a ser violentados, ¿no? Y en otro de los sueños yo me encontraba como realmente agonizando producto de haber sido violentado, ¿no? De haber sido golpeado. eh, y realmente lo había vivido como tan patente, ¿no? Como real, que yo me despertaba y realmente me sentía más agotado de lo que estaba en ese momento, ¿no? Y fue algo que me impactó por la repercusión que tuvo, porque yo no había quedado como bien, tampoco entendía, sinceramente había quedado como turbado. Creo que esa era la palabra, sin entender lo que había soñado. Entonces, bueno, orando por eso y buscando también alguna palabra a través de la cual Dios me hablara para entender eso, eh, Dios me llevó a Mateo 11:12, en donde pude entender a qué violencia se referían esos sueños. Y Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y ahí entendí cuál era el trasfondo de este sueño. Y entendía que tenía que ver con una realidad actual, de la violencia que sufre el reino de los cielos. Y el propósito de este mensaje, cuando oraba por esto, es el preparar tu corazón y el entendimiento y fortalecernos en carácter para entender a lo que estamos expuestos al formar parte del reino de Dios. Los tiempos que siguen son tiempos violentos. Actualmente vivimos tiempos violentos y necesitamos la determinación en nuestro corazón para permanecer en el reino de Dios. No vamos a poner en duda la permanencia del reino de Dios, porque el reino de Dios es eterno y aún contra toda oposición que haya y lo que se va a levantar contra Dios, contra el reino de Dios, nada va a poder detener su avance. Hay otra versión donde dice: desde los días de Juan el Bautista el reino de Dios avanza contra viento y marea. Es decir, el reino no se detiene, el reino de Dios avanza. Y mi anhelo es que podamos fortalecernos en la fe y que podamos ser de esos valientes, de esos violentos que arrebatan el reino. Y quiero que podamos entrar en algunas palabras de este versículo para entender a qué hace referencia esta palabra. La primera palabra de la que quería hacer una mención es acerca del reino. El reino lo podemos, estudiando un poquito la raíz de la palabra, que es una palabra griega, hace referencia a la esfera del gobierno de Dios. Y si bien sabemos que en el mundo todo el sistema está en contra de Dios y hay personas que están rebeladas contra Dios, entonces podemos decir que el reino de Dios es la esfera en la cual en cualquier momento dado se reconoce su gobierno. Y hay en la Biblia muchas referencias acerca del reino de las cuales podemos llevar al reino o encasillar al reino
como en dos categorías. Una tiene que ver con el reino como algo presente, involucrando sufrimiento por parte de aquellos que entran en él. Por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1, versículos 4 y 5 dice: Así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo, y por tanto Él los considera dignos de su reino, por el cual están sufriendo. Y repito esta última parte, dice, dignos de su reino, por el cual están sufriendo. O sea que hay un sufrimiento asociado al reino de Dios por parte de aquellos que forman parte del reino, ¿sí? Aquellos que formamos parte del reino de Dios, sufrimos, ¿sí? En Hechos 14:22, Pablo y Bernabé vienen visitando algunos lugares a los cuales ellos habían ido para predicar el Evangelio de Cristo, y vuelven a esos lugares. Y en Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces está claro de que el reino de Dios en el tiempo presente involucra sufrimiento para aquellos que forman parte de él, ¿sí? Y en eso estamos nosotros. Y hay una segunda categoría en la cual podemos englobar al reino, que lo contempla como algo futuro y que está asociado con recompensas. Y ahí se pone más lindo, ¿no? Mateo 25:34 dice: entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Entonces hay un reino que va a venir. Podemos ver el reino de Dios como algo futuro también, que va a venir y en donde van a haber recompensas para aquellos que forman parte de él. Y hago otra referencia acerca del reino. En Lucas 17:21 Jesús habla esto en medio de fariseos, estando rodeado por fariseos, y él dice: el reino de Dios está entre vosotros. De lo cual podemos decir de que en donde está el rey, ahí está el reino, ¿no? Porque Jesús dice: el reino de Dios está entre vosotros, y él se estaba refiriendo a sí mismo, ¿no? Entonces, donde esté Cristo, donde está Cristo, ahí está el reino de Dios. Y el lugar en donde hoy está el Señor, primeramente es en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo. Efesios 3:17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Es decir, en el corazón de aquella persona que cree en Cristo, está Cristo, habita Cristo. Y si está Cristo, Él es el Rey, y si está el Rey, está el reino de Dios. Entonces, el primer lugar en donde está el reino es en el corazón de los creyentes. Hay muchas referencias en la Biblia acerca del reino, pero yo quiero detenerme acá en esto de reino para que podamos entender en qué esfera se maneja principalmente esta violencia de la que habla Mateo 11:12. ¿Sí? El reino de los cielos sufre violencia. Entonces estamos diciendo que el reino de Dios primeramente se establece en el corazón de los creyentes. Entonces, en el corazón de los creyentes es en donde el reino sufre violencia. Y esta palabra violencia se refiere a aquellos que intentan forzar su entrada a enemigos del reino. Habla de una violenta oposición, ¿sí? Entonces podemos traducir como que el reino de Dios establecido en nuestro corazón sufre una continua violencia para evitar de que el reino permanezca, por así decirlo, ¿no? Y así como el reino sufre violencia, toda oposición contra un reino es oposición contra todo lo que ese reino maneja y contra todos los que forman parte de ese reino. Entonces,
lo que podemos decir también es que la violencia que hay contra el reino de Dios es violencia contra nosotros que formamos parte del reino de Dios, ¿sí? Y contra todo lo que ese reino promueve, ¿sí? Todo principio, todo fundamento, todo lo que el reino de Dios promueva, los enemigos del reino se oponen a eso, ¿sí? Y somos la generación como la de Daniel y sus amigos. Y yo te pido que vos puedas como, si no conoces la historia de Daniel y sus amigos, que vos después puedas leerla, que puedas profundizarla, está en el libro de Daniel, pero que puedas hacerte esta imagen. Nosotros somos como esa generación, ¿sí? Daniel y sus amigos eran personas que habían sido instruidos en un reino, formaban parte de un pueblo cuyo único Dios era el Dios vivo, el Dios verdadero, y su única adoración era hacia Dios. Ellos habían sido instruidos en toda la cultura del reino de Dios, y ellos fueron llevados cautivos, obviamente en contra de su voluntad, a un reino en donde la cultura era totalmente contraria a la cultura del reino de Dios. Se adoraba a otros dioses y se oponía al reino de Dios. Entonces, lo que experimentaron ellos es lo mismo que experimentamos nosotros contra esos enemigos del reino, ¿sí? Babilonia, este lugar al que fueron llevados cautivos Daniel y sus amigos, buscaban imponerles la cultura y que abandonaran la cultura del reino. Y es lo mismo a lo que este sistema nos quiere llevar a nosotros, a que nosotros abandonemos la cultura del reino de Dios y nos apropiemos de la cultura de este mundo, de este sistema. En Babilonia, en este sistema que gobierna hoy, que es contrario al gobierno de Dios, lo inmoral se vuelve común, aceptable, normal. Eso es lo que predomina en esta cultura, ¿sí? Y la presión se ejerce a través de si todos lo hacen. Yo creo que a lo que más estamos expuestos en este tiempo, y los enemigos del reino, lo que primeramente buscan y los argumentos que levantan es si todos lo hacen. Nos desafían nuestros pensamientos, nuestros principios, desafían nuestras convicciones a partir de este argumento. Si todos lo hacen, si todos comen de esto, si todos practican lo mismo, ya vamos a ver cuáles son los enemigos y cuál es la violencia que este sistema ejerce. Pero el principal argumento con el que hoy nos vemos tentados e involucrados en este sistema es si todos lo hacen. Somos llamados continuamente a contaminarnos, ¿sí? Y al igual que Daniel, nosotros debemos proponernos en nuestro corazón no contaminarnos con la comida del rey, ¿sí? Daniel es un claro ejemplo de una persona decidida a amar a Dios con todo su corazón, a pesar de la presión externa que pueda experimentar. Y esto pesa en mi corazón, de que vos podés vivir sufriendo por las tentaciones que te rodean, sufriendo por esa comida que te ofrece este sistema que es contrario a Dios, o podés vivir disfrutando la incomparable vida que podés vivir en Dios, amándolo a Él a través de la santidad, a través de la pureza, a través de la obediencia a Él. Podés vivir de dos modos en el reino de Dios, como sufriendo todo el tiempo por las tentaciones que recibís, o realmente disfrutando de la santidad a la que somos llamados como hijos de Dios. Y una tercera palabra que yo quería que profundicemos es violentos. Dice, el reino de los cielos sufre violencia, ¿sí? Sabemos que reino
tiene que ver con el ámbito en donde se reconoce el gobierno de Dios, sufre violencia, ¿sí? Hablamos de enemigos del reino, quienes se oponen violentamente a que el reino se establezca, y dice, y los violentos lo arrebatan. Hay otra traducción donde cambia la palabra violentos por valientes. Y aquí se refiere a personas vigorosas, personas violentas, personas esforzadas. Y el esfuerzo del que habla acá es un esfuerzo que también se opone al esfuerzo que concibe el sistema. En Lucas 16:16 está el relato, el mismo relato de Jesús, pero dicho de otro modo. Y de ese versículo de Lucas 16:16 podemos sacar el significado de violentos, de quiénes son estos violentos, como aquellos que se esfuerzan por entrar en el reino de Dios a pesar de una violenta oposición. Y les decía que este esfuerzo y violencia se opone al mismo sistema que batalla contra el reino, porque a veces este esfuerzo incluirá que justamente no hagas nada, que esperes. El sistema continuamente te insiste y te invita a que vos tengas relaciones sexuales fuera del matrimonio, con cualquier persona, con el simple hecho de que tengas ganas, que ya lo hagas. Y acá es donde está este argumento que yo te decía recién. Si todos lo hacen, si muchos lo hacen, y incluso el sistema te lleva a que vos puedas ver a pares tuyos a decir, bueno, pero mira, si ellos tuvieron relaciones, ¿no? Y la violencia que ejercen, el esfuerzo de aquellos que entran en el reino, te decía, es totalmente contrario a lo de este sistema, porque cuando el sistema te dice, pero dale, tener relaciones, hace esto, hace aquello, el esfuerzo de los valientes está en no hacer nada, en esperar a casarte, en esperar a tener relaciones en el ámbito correcto, en el tiempo correcto, con la persona correcta, ¿sí? A poder como someter tus deseos al gobierno del espíritu, a tener dominio propio. O sea, el esfuerzo del que habla acá la Biblia de estos violentos, los que arrebatan el reino, es un esfuerzo a la manera de Dios. O por ejemplo, la prepotencia de compañeros, ¿sí? Cuando hay compañeros que medio que te incitan a la violencia, a pelear, y los violentos que arrebatan el reino no son los que se defienden, no son los que responden del mismo modo, ¿sí? Los violentos se esfuerzan por demostrar amor, por poner la otra mejilla, en hacer de más, en bendecir en lugar de maldecir. Entonces, la violencia de la que habla este versículo no necesariamente es violencia en los términos de este sistema, ¿sí? Y la última palabra que quería resaltar de Mateo 11:12 es arrebatan. Y refresco el versículo. El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y acá la palabra arrebatar, el significado en base al contexto en el que Jesús venía hablando, podemos decir que son aquellos que tienen verdadero deseo y celo en lugar de ceder ante la oposición de los adversarios. Entonces, aquellos que arrebatan el reino, esos violentos que arrebatan el reino, son aquellos que tienen un verdadero deseo, un verdadero celo a pesar de la oposición de los adversarios, ¿no? Entonces, al igual que Daniel y sus amigos, que ellos habían propuesto en su corazón no contaminarse con la comida del rey, porque aunque el sistema los rodeaba, aunque el sistema los invadía con su cultura y querían imponerles sus costumbres, ellos decidían de todo corazón no contaminarse con la comida del rey,
decidieron no contaminarse con el sistema. Y eso lo único que puede hacer que suceda eso, lo único que pueda hacer que alguien tenga esa determinación es que su corazón le pertenezca a Dios. No hay conocimiento, no hay cultura bien aprendida que pueda sostener tales tentaciones como las que tenía Daniel y sus amigos o las tentaciones con las que nos enfrentamos hoy. No hay conocimiento intelectual, no hay tiempo dentro de una iglesia que pueda darnos firmeza frente a las tentaciones y a las propuestas de este mundo y a la violencia de los enemigos del reino que se levantan contra nosotros. No podemos resistir esa violencia a menos que nuestro corazón le pertenezca a Dios. Y la pregunta ahora es, ¿cuáles son los enemigos del reino? ¿Quiénes son aquellos que ejercen una violenta oposición? Y son, por cómo yo te lo pinté hasta acá, es como que seguramente vos pensás en terceros, en otros, en factores externos a nosotros. Pero hay enemigos en nuestro corazón que son los que se oponen al reino. Los deseos egoístas son enemigos del reino. La razón sin fe, el querer razonar todo, el querer ver las cosas, querer encontrarle la explicación a todas las cosas sin tener fe, eso es un enemigo del reino. Si yo no veo, bueno, no creo. O no entiendo por qué tengo que esperar. Me acordaba hoy de un chico que hace mucho iba a la iglesia y que se había puesto de novio con una chica que también iba a una iglesia y que decían, pero ¿por qué no podemos tener relaciones si estamos seguros de que nos vamos a casar? Y eso es un enemigo del reino, porque es como levantarse en contra de los principios de este reino. De hecho, el ejemplo de este chico, el mal ejemplo de este chico, ilustra cómo los argumentos nuestros, cómo los argumentos de la razón sin la fe son un enemigo del reino, porque al tiempito se pelearon. Yo y del chico yo no sé nada, ¿no? Pero argumentos como esos, que parecen ser muy sólidos, muy firmes en un momento, tener un gran contenido de razón y casi terminan ridiculizando algunas propuestas de santidad, terminan por desvanecerse y por contaminar a la persona que sostiene su vida con argumentos así, ¿no? Otro enemigo del reino son las costumbres del sistema en el que estamos. Y cada día más la sociedad ejerce una presión más grande sobre las personas, porque yo les decía hace un tiempo, en Babilonia, en este sistema, lo inmoral comienza a tomarse como algo normal. Como todos lo hacen, como se promueve, pasa de ser algo totalmente repulsivo, algo totalmente rechazado, a ser algo aceptado por algunos, ¿sí? A ser algo, a ser como una elección, ¿no? Hasta que termina siendo algo normal. Y lo peligroso es que entre cristianos las cosas que eran inmorales comienzan a ser aceptadas y tomadas como normal, como común. Cosas que antes no se aceptaban para nada, hoy son tolerables y terminan siendo aceptadas. Entonces, las costumbres del sistema en el que estamos son un gran enemigo del reino. El evangelio diluido, el corazón dividido, y creo que el enemigo número uno en este tiempo del reino es el yo, es el individualismo. El yo como el centro de la vida. Todo lo que a mí me hace sentir bien, eso está bien. Eso es lo bueno. Ese es el principal enemigo. Cuando se saca a Dios del centro y se pone a la persona como el centro de la vida, ese es el enemigo número uno del reino de Dios. De eso tenemos que tener cuidado, de estar viviendo nuestra vida en base a lo que
a lo que a mí me hace bien, en base a lo que yo quiero, en base a lo que yo quiero lograr, ¿sí? Cada vez más vamos a ver en esta sociedad que todo el foco y la impronta está en los deseos de uno. Todo apunta a que la persona pueda disfrutar, a que bueno, si lo sentís está bien, si lo sentís, hacelo. Todo apunta a eso, como a satisfacer a los deseos de la persona para hacerla sentir bien. Todo eso que tiene el foco en el desarrollo de la persona, en hacer sentir bien a la persona, eso es el enemigo número uno del reino. Y esforzarnos en qué, porque dijimos, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Los violentos, los que se esfuerzan, lo arrebatan. Y la pregunta concreta es, bueno, ¿esforzarnos en qué? Lucas 13:24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. El esfuerzo de los violentos, de los que arrebatan el reino, es un esfuerzo por permanecer en la fe en Cristo. La palabra esforzaos, ahí en Lucas 13:24, es traducción de la palabra griega que significa batalla. Es decir, batalla para entrar por la puerta angosta. Solo aquellos que batallan para entrar en Cristo son salvos. Entonces, ese es el esfuerzo, esa es la violencia que nosotros tenemos que tener para arrebatar el reino de Dios. Hebreos 3:6 dice, Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Entonces es esforzarnos por mantener nuestra confianza, por permanecer en la fe, es esforzarnos en la devoción correcta. El hecho de que alguien pertenezca al reino de Dios se evidencia en cosas más profundas, en las cosas más profundas del corazón. Es algo muy íntimo, ¿sí? Que alguien pertenezca al reino de Dios no se evidencia en cosas externas solamente, sino que habla de lo más interno, en cuestiones del corazón, en esto que yo te decía de Daniel, en esa determinación a no contaminarse con la comida del rey. No había influencia externa o ánimo externo que pudiera a Daniel darle la valentía para rechazar la comida del rey, sino una devoción correcta de su corazón, ¿sí? Esforzarnos en la adoración correcta, en espíritu, en verdad, adorar al correcto, en la obediencia correcta, ¿sí? Los que se esfuerzan en una obediencia correcta, una obediencia a Dios, a la manera de Dios, y no a la manera de uno, como diluyendo los principios de Dios. Mateo 7:21 dice, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en su reino. Es cuando ahí Jesús le dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre sanamos a enfermos, y yo les diré, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y ahí Jesús le enseña, solo aquellos que hacen la voluntad de Dios entrarán en su reino, ¿sí? Y la pregunta clave acá, que quizás movido un poco por la corriente de este mundo, que te lleva a pensar en vos, en cuestionarte, y bueno, pero si nosotros sufrimos violencia, nosotros sufrimos oposición, ¿por qué soportar eso? ¿Por qué tengo que soportar esto? Hay un sistema que me ofrece todo lo mejor, muchas cosas que son muy agradables para mí, que me hacen sentir bien. Realmente afuera de Dios, afuera de la iglesia, tengo un montón de propuestas en cosas que tengo ganas de hacer. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué someterme al sufrimiento? ¿Por qué voluntariamente estar resistiendo a esta oposición? Y Pablo, como un ejemplo de una persona que vivió en este sistema y que fue un ejemplo en este sistema,
después de que conoció a Dios, en primer lugar, él estimó todas las cosas como basura, todo lo que él había adquirido en este mundo, y toda la sabiduría, toda su trayectoria. Luego de decir eso y de pasar por un montón de sufrimientos, él con esa autoridad de haber vivido así, dice en Romanos 8:18, de hecho considero que nada se comparan los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Pablo vio algo para poder decir esto. Pablo pudo contemplar eso que se venía hacia adelante. Él, en su devoción a Dios, en su amor por Dios, logró percibir, logró ver lo que se venía hacia adelante. Él era muy consciente de que había una oposición contra el reino de Dios y contra aquellos que forman parte del reino. Pero él dijo, todo este sufrimiento no se compara en nada a la gloria que se va a manifestar en nosotros. Entonces, ¿por qué razón soportar el sufrimiento? Porque cuando ese reino futuro que vimos al comienzo se manifieste, vendrá con recompensas. Hay una recompensa para el que persevere hasta el fin. Hay una recompensa para el que es fiel hasta el final, para aquel que ama a Dios de todo corazón y que en este tiempo decide no contaminarse con la comida del rey de este sistema. Recuerdo esto, Mateo 25:34. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha, vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Este versículo más de una vez ha sido el ánimo para mi vida y ha sido el anhelo de mi corazón y lo sigue siendo para perseverar. Realmente anhelo con todo mi corazón poder llegar el día en el que yo escuche esto. Vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado desde la creación del mundo. Es el anhelo de mi corazón escuchar esto y esto a mí me motiva a perseverar, a permanecer, a soportar. Y como yo te decía al comienzo, el propósito de este mensaje es que vos puedas crecer en entendimiento, que podamos madurar en este sentido, de que lo que se viene, el resultado de nuestra fe, la permanencia en la fe en Jesucristo, va a traer aparejado un gozo indescriptible, ¿no? Nuestra vida va en aumento, nuestra comunión con Dios va a ir en aumento. Se vienen tiempos hermosos para la iglesia, pero la oposición es cada vez más fuerte. Los tiempos que se vienen son tiempos violentos, ¿sí? Hay una oposición muy grande para que entremos al reino, para que las personas entren al reino. Entonces, en primer lugar, yo quiero que vos te armes de valentía, que vos puedas, delante de Dios, tomar la decisión de amar al Señor con todo tu corazón y de ser de esos valientes, de esos violentos que arrebatan el reino, primeramente para tu vida, ¿sí? Tomando las decisiones correctas sobre tu vida, las decisiones de santidad, las decisiones de amor por Dios, que puedas crecer en esta determinación como la que tuvo Daniel, ¿sí? Y en segundo lugar, que vos puedas ver que hay violencia contra el reino, hay violencia contra personas que quieren entrar al reino, que hoy en día se están acercando a Dios y que son invadidas con un montón de argumentos y batallas que se levantan en contra de Dios, ¿no? Entonces, es animarte que vos puedas desarrollar este carácter para que el reino de Dios siga avanzando. Como le dije al comienzo, no está en discusión el avance del reino, no está en discusión la permanencia del reino, porque el Señor va a vencer, el reino de Dios es eterno. Pero sí nosotros podemos ayudar a que otros entren. Entonces yo te animo a que seas valiente, a que te armes de valentía y que puedas incorporar a tu corazón la posibilidad de que sufras violencia, de que sufras oposición, de entender que
que el sufrimiento que estás viviendo hoy por la santidad, por la pureza, por mantenerte puro, por guardar su palabra, por el Señor, en tu determinación por el Señor, que todo este sufrimiento es propio de aquellos que pertenecen al reino de Dios. Si de repente estás viviendo, venís de algún tiempo largo, sufriendo algo, sufriendo en tu mente con argumentos de prosperidad, o cuestionando la decisión que has tomado por el Señor, que hoy puedas armarte de valor y levantarte en determinación y verte como un valiente, como un violento que resiste a la oposición contra el reino, y que puedas ver que toda esa oposición es porque hay algo que se opone al reino de Dios, y que vos puedas como avanzar aun cuando haya una violenta oposición. En Isaías 13 da una definición de quiénes son los valientes, quiénes son los que arrebatan el reino. Y dice Isaías 13:3: yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. Y Dios define así, dice: llamé a mis valientes, a los que se alegran con mi gloria. Los valientes que Dios ve, los valientes según Dios, según cómo Dios ve a los valientes, son aquellos que se alegran cuando Dios es glorificado. Entonces, ¿estás sufriendo? Quisieras que tu vida sea de otro modo. Te estás comparando con compañeros del trabajo, te estás comparando con otras personas que han diluido su vida, que se han mezclado con el sistema y han logrado tener algunas cosas que vos anhelás. ¿Estás sufriendo por eso? Yo te lo digo abriéndote mi corazón, que es una lucha que está en mí, es una lucha a la cual estoy expuesto continuamente, pero estás sufriendo esa oposición en tu corazón. Yo te animo a que hoy afirmes tu corazón y que tomes la determinación de resistir, de avanzar, de afirmar tu corazón en amor por Dios, de esperar ese tiempo, de esperar esas palabras de Dios cuando te diga: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado desde antes de la fundación del mundo. Te animo a que puedas poner hoy la mirada en esa gloria que viene, que va a manifestarse en tu vida. Yo te animo a que te armes de valor. Vamos a orar. Papá, en el nombre de Cristo, en esta noche te queremos agradecer porque nos diste este privilegio de ser llamados hijos. Nos diste el privilegio de pertenecer a tu reino, de un día haber puesto fe en nuestro corazón para creer, de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y de que tu reino se haya establecido en nosotros. En esta noche, papá, yo te quiero pedir que frente a esta oposición, frente a esta batalla que tenemos, Señor, de andar por el camino angosto, Señor, esta oposición que sufrimos, esta presión que tenemos por fuera, Señor, esta presión que recibimos en este sistema, Señor, que nos incita, que nos invita a contaminarnos continuamente, Señor. Que frente a esto, Señor, vos nos ayudes a ser valientes, a poner la mirada en vos, Señor, y a buscar tu gloria. En el nombre de Jesús, papá, reconocemos que tu reino es eterno, que tu reino permanece para siempre, mi Dios. Y clamamos para que nos llenes de tu Espíritu, Señor, para ser fieles hasta el final, Señor. Para ser de estos violentos, de estos valientes que arrebatan el reino, Señor. De estos violentos, Señor, que hasta el final, hasta que venga tu reino, Señor, cuando vos vengas, Señor, nuevamente, permanecen fieles, Señor, permanecen amándote, mi Dios, que aun cuando llevados cautivos por este sistema, Señor, en medio de un sistema que presiona, Señor, a volvernos en contra tuyo, Señor, a dejar todo lo que vos nos enseñaste, todo lo que en lo que nos has preparado, Señor, todo lo que comprobamos como bueno, Señor. Todo aquello, Señor, que nos invita
a adorar a otro Dios, a poner la mirada en nosotros. Señor, te pedimos que vos nos ayudes a afirmar nuestro corazón hoy en la fe, en la verdad, Señor, para amarte hasta el final, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que si alguno está batallando con argumentos fuertes en su mente, Señor, en contra tuyo, Señor, yo clamo ahora por la obra de tu Espíritu, Señor, que traiga toda verdad sobre ello y que todo argumento sea derribado en el nombre de Jesús. Papá, te amamos y queremos ser de esos valientes que se alegran cuando vos sos glorificado. Esos valientes, Señor, que se gozan cuando la gloria es para vos, Señor, aun cuando eso implique sufrimiento para nosotros. Te amamos, Señor, porque hay una vida indescriptible, hay una vida, Señor, incomparable en vos. Vivir en tu reino, Señor, no se compara con nada de lo que podemos hoy desear de este mundo. Líbranos, Señor, de todo error, líbranos del engaño de este sistema y líbranos, Señor, de tomar por común las cosas que vos aborreces. Te amamos de todo corazón, Papá, y clamamos por aquellos que hoy están intentando entrar, aquellos que dicen, yo quiero creer en Dios, yo quiero acercarme. Te pedimos que vos pongas fe en ellos, Señor, para creer. Esa fuerza que viene de vos, esa violencia que viene de vos por la fe, Señor, para creer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y danos valentía, Señor, para seguir anunciando este evangelio de salvación, el evangelio de Jesucristo, con todo el denuedo, Señor, que Cristo merece. En el nombre de Jesús, danos denuedo para anunciar el evangelio. Señor, te bendecimos porque, como dice tu palabra, el reino de los cielos avanza contra viento y marea. Tu reino avanza, Señor, tu reino avanza. Que seas engrandecido, que seas exaltado. Y como Jesús nos enseñó, Papá, que venga tu reino. Te pedimos que venga tu reino. Te anhelamos, Señor. Te amamos, Papá, y te damos gracias por esta noche. En el nombre de Jesús. Amén.
Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo andan todos? Hola chicos, muy buenas noches. Aquí le damos comienzo a esto de lo que es comunión creativa. Así es, amigos, ¿cómo andan? ¿Tanto tiempo? Ay, sí. ¿Cuánto tiempo, no? Sí, ¿no? Muchos días, sí, Exactamente. sin nosotros tener que transmitir. Claro, Ha totalmente. habido otras cosas, han podido charlar entre ustedes, han Sí. podido disfrutar de ese tiempo. Así que bueno, la verdad que nos Sí, pone muy lindo. contentos. Sí. Bueno amigos, ¿qué tenemos hoy, Cari, para ustedes? Bueno, hoy tenemos lo que es Jugátela, si viene con todo. Bien. No, impresionante la Buenísimo. chica, lo que organizaron, todo lo que planearon para hoy. Está zarpadísima, es como Sí. yo creo que es mejor que el sábado anterior, que Buenísimo. fue de Adivina la canción. Qué Tremendo. Ay, ¿cómo nos reímos? Nah. Pero Muy bien. buenos todos, muy buenos todos. La Ay. verdad que me quedé asombrado. Yo no Yo al podía. principio no entendía de qué se trataba y después cuando lo empecé a ver ahí me di cuenta. Yo no sé si podría tararear así de esa manera. Es como que capaz que me No. río ahí nomás, ¿viste? Sí, No sí. podría, es como, no sé, ¿viste? Es mucho. es Muy mucho. difícil, pero bueno, todos estuvieron bárbaros, la verdad es que Sí, re lindo. Tal cual. Bueno, tenemos Jugátela que se viene con todo. Bien. Estén ahí atentos al chat en vivo porque esto va a requerir que estén ahí Claro, en el chat, claro. ¿sí? Está Así buenísimo. como nos explica Mili. Totalmente, nos explica Mili, nos explica el Coqui. Después tenemos lo que es. Ay, me acuerdo. El machete. El machete. Machete tenemos. Tenemos Bueno, el también nos machete. van a decir el podio de quién fue la Sí, ganadora, sí, también sí. el sábado anterior. Exacto. Y Sí, sí. también tenemos el ranking total, digamos, general General. de todos los Ya juegos. suponen quiénes son los tres. Y sí, había tres ahí que estaban con su uno, pico en punta, Exactamente. y bueno, vienen dos por detrás que, bueno, no menos importantes, No, pero por favor. ahí Exacto. con una bastante ventaja viene Ujú. el primero. Sí, y Así también que bueno. tenemos el desafío FIP Bien, con buenísimo. Bechito. Bueno, Así que bueno. ¿qué quieres que vayamos a ver primero? Bueno, Por lógica, da el tenemos juego, que ver, obviamente. Jugátela. Sí, pero presten mucha atención, también nosotros prestemos atención. Vale, sí, Va a sí. estar bárbaro, sí. No les voy a contar nada, pero Coqui es genia, Mili es genia, así que todos conectados ahí en el chat en vivo. Así es. Lo vemos. Bienvenidos a Jugátela. Vamos a repasar los puntajes del juego del sábado pasado, pero antes recordemos que el juego fue el de Adivina la canción. Y hubo una persona que respondió el 90% de las canciones correctamente y fue la primera en responder en el chat en vivo. Y esa persona es Dai Love. Felicitaciones, Dai. Felicitaciones por haber ganado este juego. Y bueno, Dai es la única persona en el podio. Y ahora en pantalla se nos va a mostrar cómo va el ranking. Son muchos los que han jugado, chicos, los felicitamos y les agradecemos por haber jugado y los alentamos a que puedan seguir sumando puntos en el juego de hoy. Y todavía los que no han participado, los alentamos a que puedan empezar a sumar hoy en este juego. El juego de hoy va a ser muy divertido y bueno, los dejamos con Coqui, que ella nos va a explicar cómo va a ser el juego de hoy. Bienvenidos una vez más a Jugátela. El juego de este sábado se llama Adivina el versículo y consiste en lo siguiente. En pantalla va a aparecer un dibujo hecho por mí, que no soy muy buena dibujante, de un versículo de la Biblia. Lo que ustedes tienen que hacer es mandar al chat en vivo el versículo que es. Pueden escribir parte del versículo o la cita bíblica. Cualquiera de las dos opciones va a ser correcta. ¿Están listos? ¡Vamos!
Qué bueno que te sumaste hoy y si no la próxima, te esperamos. Excelente, excelente. Ahí cómo nos ¡Qué explicaba bárbaro! No. y cómo se fue desenlazando Está todo. bueno, ¿no? pero aparte los dibujitos estaban bien hechos, estaban bien dibujados, estaban correctos. Es como que obviamente te das cuenta. Qué mano, ¿eh? Sí, ¿no? Qué mano, qué mano. No, la verdad que la corrí. No, pero qué lindo. Sí, Había algunos como sí. que tenías que pensar un poco, viste, ay, ¿cuál versículo te sonaba? Lo bueno que podías poner la frase o el versículo entero también. Claro, sí, la Claro. cita, digamos. La cita, claro, Sí. totalmente. Qué bueno. Pero qué muy bueno, la verdad que el juego es impresionante, Genial, sí, la impresionante, verdad. chicas. Qué ingenio, qué Sí, ingenio. sí, Siempre sí. lo digo. Totalmente, así que bueno, son unas capas. Bueno, ahora que vamos a ¿Qué vamos a presentar. Ay, no. Este es un bloque Es impresionante. Es la perlita de. No, mira, La perla del desierto. la verdad que deseaba antes, deseaba que lo nominaran, mira. Sí. Porque claro, no pertenece, hay dos que no pertenecen Ah. al grupo de jóvenes. Claro. Claro, pero sí son parte, digamos, como decía Colo del sábado anterior, son Sí, parte de todo lo sí. que es el grupo de jóvenes. Y la verdad que ellos siempre Pero están aparte ahí. que su corazón todavía es joven. Claro. Y que sí. Totalmente. Y realmente. Y que bueno, que siempre van a estar ahí entre los jóvenes. Sí, totalmente. Y aparte este desafío para ellos viene único. No, Sí, pero la verdad sí, nosotros sí, podemos sí. ver un poquito en adelante, es impresionante. Vimos algo ahí. Sí. Bien, va a estar también con Estuvo muy nosotros bueno. en este desafío Sofi Carreño. No va a estar sola, pero va a estar. pasando claro, a Sol. a Sol, Perfecto. exactamente. Bárbaro. Así que bueno, yo chicos Bárbaro. quiero ir a verlo. Quiero ir a verlo. Bueno, ¿Vemos? vamos a ver. Dale. No lo sé, Rick, parece falso. Hola chicos, ¿cómo andan? Acá en el desafío aceptando y poniéndolo por práctica. Así que para vos, Colo, no sabes lo que te espera. Y para todos los jóvenes, un abrazo grande para todos. Y bueno, aceptando el desafío y poniéndolo por práctica. ¿Usted cree que no lo podía hacer? ¿Que este es fisiquito? ¿Que este jovencito no lo podía hacer? Ahí va, Vamos, Probamos. Y después lo quiero ver la Vale haciendo lo mismo, Vamos, Ahí va la zapatillita. Vamos, camarógrafo, seguime. Vamos, que esto es un hecho inédito. Vamos.
Ahí viene la vuelta. Ahí va, ahí va. Ay, papá. Y ahora, y ahora, y ahora, y ahora. Vamos, vamos. Ay, vamos, vamos, vamos. ¡Ey! ¡Saludos para todos! Espero el próximo desafío. ¡Chao! Qué bueno, amigos, qué bueno. No. Juanjo, el Sani. No, el ¿verdad? Pablo. Claro, yo sabía que en el fondo había algo. Sí, pero yo no sé, ni yo no podía hacer eso en un espectáculo. Que Era como vos que dijiste, no, ¿cómo puede ser que el Pablo haga eso? Pará un poco, pará, bravo el Pablo. Bueno, Ah. no, eso es trampa. Qué trucho. Yo parando. Pero la verdad, te tengo que felicitar, amigo, por el ingenio. Sí, totalmente, ni lo esperaba, ver cómo. Ahí a los dos, a Maki y a Pablo, los felicitamos por. No, bárbaro, cuánta mierda, Sofi, que con el perro. Que le hacía cosquillas. Sí. Qué lindo. Oye, qué la verdad que bueno, estuvieron qué re bueno. lindos. Sí, re lindos los sí, desafíos, sí, son sí. bárbaros. Bueno, Los felicitamos felicitamos, a Juan y a felicitamos. Pablo por aprender, por estar Totalmente, siempre. por ser eternamente jóvenes. Total. Bueno, en este bloque, Fede, ya nos despedimos. Sí, Bueno, lo voy a bueno. poner en tips. Pero bueno, Nos vemos, Cari. No, todavía no. Bueno, vamos a presentar a Pechito, ¿sí? Que nos va a compartir algo muy especial. Nos va a compartir el desafío y los desafiados para el próximo. Ok. Bueno, buenísimo. Así, Me bueno, parece muy nosotros- bien. Ahí siempre atentos, Pechito, Sí. a desafiar gente que hay que desafiar. que hay Muy que bien, desafiar. Pechito, pensá bien el próximo. Es un personaje de los desafíos, es Pechito. Totalmente. Qué bárbaro, ¿no? No Qué se bárbaro. zafa Siempre nadie. ideando a ver quién puede desafiar. Totalmente. Y bueno, creo que él ya lo dice muy bien. Hay gente que ni se siente desafiar. No, Así que- hay gente que viste lo hace. Sí, Por por base. natural. Claro, naturalmente. Bueno, pero nosotros tenemos que despedir, ya hemos Bueno. terminado, ha sido muy cortito, Bueno. pero estamos muy felices de poder estar acá de nuevo, compartir con ustedes y reírnos también todos juntos, aprender por las enseñanzas que Juli y Ger nos dan todos los sábados, y la verdad es que nos hace bien a nuestro corazón. Nosotros le deseamos que estén bien, lo mejor, que Dios les bendiga mucho y que, bueno, que sean tiempos donde siempre podamos estar siempre con Dios abrazados y en intimidad, ¿no es cierto? Así es, amén. Bueno, chicos, nos despedimos, les mandamos un gran abrazo y los queremos un montón. Un Cuídense abrazo mucho. así. ¡Chao! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Me extrañaron? Yo también los extrañé. Bueno, hoy vamos a hacer dos cosas. Una, les voy a compartir algo así cortito. Y lo segundo van a ser los desafíos. Porque hoy viene como en paz, ¿no? Viene como tranquilo. Así, en paz. Hay un versículo que está buenísimo, que está en 1 Timoteo 4, versículo 8. Dice así: el entrenamiento físico es bueno, obviamente que es bueno, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Bueno, quería compartirles eso y animarlos y animarnos a que en este tiempo podamos entrenarnos en sumisión a Dios, ¿no? Que con las disciplinas espirituales que aparecen en la Biblia, que yo por ahí le pongo como ese nombre, ¿no? Como las herramientas o las expresiones que nosotros tenemos para conectarnos con Jesús, ¿no? Conectarnos con el Padre. La oración, la intercesión, el ayuno, la adoración, ¿no? Como diferentes canales y puertas que nosotros tenemos que nos llevan hacia Jesús. Como así también todas las otras cosas, ¿no? Servir a otros, amarlos, bueno, un montón de cosas, pero quiero animarlos en ese sentido, a que podamos en este tiempo invertir nuestro tiempo en eso. Y nos va a demandar un esfuerzo físico, totalmente. Por eso es importante que nuestra salud física
esté en buen estado. Y con todas las cosas que hemos venido haciendo, más allá de que no específicamente hagan lo que aparecieron en las transmisiones, sino que cada uno pueda encontrar lo que le gusta hacer, pero que entienda que eso que hacen sea un beneficio, ¿no?, para tu salud física, pero que aún mejor es entrenarse en la sumisión a Dios. Y bueno, nada, era eso, y ahora vamos a pasar a los desafíos. Vamos con los desafíos. ¿Qué van a necesitar? Papel higiénico, ropa cómoda y mucha paciencia. ¿Cómo hacer el desafío? Pero voy a decir antes quiénes son los desafiados, así no me empiezan a decir, pecho, decir quiénes son los desafiados, no te hagas el gile. No, tranqui, ya voy a decir ya. Facundo, el oso, y Rocío Macaño. Para los que no saben, ellos son los que hacen como la parte cibernética, digamos, para que todos entendamos, la parte cibernética de la transmisión. Son unos genios. Miren, Facu, Rocío y para el resto del pueblo. Papel higiénico, suelto el papel, pero antes de que toque el suelo, en un movimiento explosivo y rápido, tengo que meterme por abajo de mi cuerpo y agarrarme. Vamos a probarlo. ¡Tac! ¿Vieron? Me salió la primera. No lo puedo creer ni yo. Vamos a intentarlo otra vez. Si no sale, se vuelve a intentar. Ahí. ¡Pum! ¿Vieron? ¡Pum! ¿Vieron? ¡Pum! Listo. Bueno, eso es todo por hoy. Los quiero y los extraño mucho. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, espero que hayan disfrutado de la palabra y que les sea de edificación. Estaba pensando un poco y qué importante es el poder permanecer a pesar de las pruebas y de que no estamos en un tiempo fácil. A veces la presión puede ser el desánimo, las frustraciones que nos quieren hacer dudar y abortar los procesos por los cuales estamos pasando. Yo noté algunos motivos por los cuales a veces tenemos que tener cuidado, que a veces cuando estamos pasando por sufrimiento y pasando por presión, el no tomar atajos para cortar ese proceso que Dios está haciendo con nosotros. Otra de las cosas es no tomarnos licencia para pecar, porque a veces que uno dice, ya pasé por un montón de cosas difíciles, no es justo todo esto, voy a hacer tal cosa, voy a tomar tal decisión que yo quiero, y uno se encapricha y es una forma de limitar lo que Dios quiere hacer. Y otra de las cosas es cuando le damos lugar a argumentos que obviamente a veces vienen de parte del diablo y de nuestro corazón, que es de dudar de Dios, del carácter de Dios, es decir, realmente Dios es bueno, realmente es justo, realmente Él está conmigo, no sé, porque no sé si no me tienen que estar pasando todas estas cosas. Y yo quería nombrarle algunas cosas, algunos motivos de oración para cerrar la reunión de esta noche. Anoté 3 cosas por las que también está bueno que las tengan presentes cuando vayan a orar. Una es para que no dudemos de quién es Dios, así como Daniel pudo permanecer en medio de la presión porque él estaba seguro de quién era Dios. Él estaba seguro que por más allá de lo que pase, el Señor lo iba a ayudar, lo iba a levantar de donde él estuviera. Y para que no nos falte la fe, que está muy relacionado. Y lo último, para que podamos estar unidos en ese tiempo difícil, que eso también hace el poder permanecer en medio de la aflicción, la unidad del cuerpo. No nos aislemos, a veces hay personas que están pasando por momentos difíciles y se aíslan.
no es la solución. Eso es lo que a veces es una estrategia del enemigo para debilitarnos. Y bueno, que podamos orar para que podamos estar unidos como hermanos. Bueno, voy a orar, así cerramos esta reunión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias porque vos nos hablas, Señor. Gracias porque estamos en un lugar, Señor, donde recibimos palabra constantemente, Señor. Donde hay personas que te aman, Señor. Donde hay personas que realmente son íntegras, Padre. Gracias, Señor. Gracias por nuestros hermanos, papá. Gracias, Señor, porque vos escuchás nuestras oraciones, Padre. Te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, tenga cabida en nosotros, Señor, que podamos conocerte más y aprender a escucharte, Señor. Te pedimos, Señor, que no dudemos de quién sos, Señor. Que quites toda mentira, Señor, de que vos no estás cerca, Señor, de que vos no nos escuchás. Papá, ayúdanos a confiar en vos, a creer en vos, Señor. Y en medio de la dificultad que podamos creer en vos, que nuestra fe no falte, Señor. Ayúdanos, papá. En el nombre de Jesús, Padre, te necesitamos, Señor. Te pedimos, Señor, por los chicos que se están enfriando, papá, que están desanimados, papá, que han pasado por pruebas, Señor, y no entienden lo que está pasando. Que quites toda confusión, Señor. Ayúdanos a todos, Padre, a no darle lugar a la duda, a la confusión, al miedo, Señor, sino que podamos permanecer y confiar de quién sos, Señor. Señor, te pedimos que tengas misericordia, Señor, que te hagas fuerte en nuestras debilidades, Padre. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, chicos, que puedan terminar bien esta noche y bueno, nos estaremos viendo pronto si Dios quiere. Un abrazo.